que en tiempos de AMLO hacen y formulan estos libros con más de 1000 profesores especializados en el tema y donde se incluyen aspectos muy importantes de la vida y el acontecer mexicano. Max Arriaga dice, ¿sabes qué? Es que este señor Mario Delgado, otros personajes lo que quieren es prostituir, bueno, vender literalmente todo esto. Cambiar, modificar y volver a meter al neoliberalismo dentro de esto, quitar temas importantes y sobre todo decía, y quiere sacar el prefacio de AMLO en estos libros y era un tema muy fuerte anticonquistadores, ¿no? Como decía Marco Rubio, no, es que había estos comunistas anticonquistación y no sé qué, y no podemos permitir esto. Bueno, va de la mano. Como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto. No, o sea, dice, no se va a cambiar ni una coma, va a seguir lo mismo, bla, 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 pero las formas. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica, que es el trabajo en equipo, el estar involucrando permanentemente a las y a los niños en un cuestionamiento crítico, en el trabajo permanente, en no recibir solamente el conocimiento del maestro a los estudiantes, sino que los estudiantes sean partícipes de la información que se les está dando y generar un trabajo colectivo. Eso es muy importante, además de lo que son los libros de historia y todo lo que significa la nueva escuela mexicana y la información que se da en los libros. Entonces eso es muy importante. Ahora, los libros siempre son perfectibles. Por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante. No todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener cierta libertad, pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves, Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Max Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Habla del tema de las mujeres. Max Arriaga saca cuando le están haciendo esto, pues que sí había, ¿no? Miren. Es darle a ustedes una claridad, las mujeres. Porque veo que hay mucha confusión, mucho ruido, sobre todo en redes sociales. Y creo que también tendrán que responder más. Si hubiera más, mujeres, raíces en la sociedad del tema. Les pido a la gente que nos está viendo, miren ahí, que se entienda que una cosa es cuando tiene que ser una el feminicidio en México, en voz de los colectivos y artistas. Todas las semanas a Max Arriaga, ¿no? ¿Qué le dices a la gente? Miren ahí. Sobre eso que estoy mencionando, Ley Olimpia. Y compañeras del movimiento que pues te critican y duro por haber tomado la decisión de atrincherarte, no sé si está bien usado ese término, o de quedarte en la oficina hasta hoy, que entraría en vigor la nueva forma de definir al director general de materiales educativos, como se informó en un documento de la Secretaría de Educación Pública más. Porque dices, tú te vas a Ciudad Juárez, y luego... ¿No? Ok, seguimos escuchando a la presidenta. Ya vieron ustedes que pues, la justificación de por qué él no quiso aceptar la modificación de esto, y ella decía, es que hay que incluir a las mujeres. Oye, ahí están, ¿no? ¿O a qué va? Yo creo, amigos, que esto viene de arriba. Esto viene de Marco Rubio. Esto viene de Estados Unidos. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, o sea, ya esto, Mario Delgado ya se quita de en medio, ¿no? En el contexto de que esto no fue Mario Delgado, ¿no? Y al haber ofrecido una representación consular, creo que era en Costa Rica, ¿no? ¿Qué te indica? Obviamente el poder y la decisión venía desde Claudia Sheinbaum, ¿no? Ok, ya, sigamos, por favor. Frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Max Arriaga. Muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario. Porque no nada más fue Marx, ¿no? Sino fueron más de 1000 personas. El que se hizo. Y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Max varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan que lo que él decía es que, mira, quieren quitar, por ejemplo, ¿no?, el prefacio del presidente, quieren quitar y sacar este tema de la guerra sucia, por ejemplo, ¿no? Y decías, oye, pero si lo quitamos, entonces nos estamos olvidando de una parte importante de lo que significó esto en México, ¿no?
Y muchas cosas que incluso se acuerdan cuando el tema del anterior presidente del INE, Lorenzo Córdoba, cuando se burlaba, porque eso lo tocaban en el libro por temas de demandas y los jueces estos forzaron a que se quitara. Pero pues era, oye, mira, esto era el ejemplo de líderes corruptos y cómo se burlaban de la gente, de los indígenas, ¿no? Vamos a ver si está. A ver. Jefe Toro Sentado, ¿cómo se...? A ver si aparece. Gran Jefe Toro Sentado. Miren aquí. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, pues había una, el mundo, no voy a mentir, pero voy a decir cómo hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir aquí, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, pero es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vi mucho llanero solitario, cabrón, con eso de Toro, cabrón, no mames, cabrón, no, faltó. Es para que vean esta clase de personas, ¿no? Lo que hacían, eso se puso en los libros de texto y creo que sí es importante, ¿no? Pues lo quitaron, ¿no? Pero pues siempre mejorando. Entonces, lo que no estoy de acuerdo en decirlo claramente, pues es quizá la manera en que se le notificó, ¿verdad? Es que es eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú vas a despedir a alguien, no llevas a la policía. Eso fue el Mario Delgado que quiso decir, maestro, yo mando acá, tú te vas y te vas a ir así. Yo sé que esto va a salir, pero por lo menos, ¿no? Porque yo te corrí. Yo así, ¿no? Pero el problema es el que le deja a Claudia Sheinbaum, porque por esas maneras ya estalló todo. Ya estalló todo y manchan a Claudia. Y Claudia, pues, ya está, ¿no? O sea, esto es algo que debió de haber sido pequeño. Ya. ¡Boom! Compañeros, pues tiene que haber un trato siempre. Ahora, como se ven los videos y demás, pues nunca hubo un policía que hiciera algo contra ellos, mucho menos. Entonces, valorando el trabajo de Marx, pues siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno. Y no hay nada que solo sepan los padres y madres de familia. O sea, puedes seguir, te damos algo ya como así, bajita la pinza, una jefatura, algo para que, ¿no? Y te calles y ya se acabó, ¿no? Pero hoy, después de esto, que él saca y demuestra el tema de, oye, pues aquí están las mujeres, todo esto. Le echaron a andar toda la planadora de las cuentas madre de bots, ¿no? En pro de Claudia. Y le sacaron un sinfín de cuestiones. No sé si eso esté completamente que sea verdad. En donde él estaba repartiendo el queso, ¿no? En su unidad. Y a ver, saca tanto para que tengas una plaza y demás. Así como siempre se hablaba del tema de las plazas del IMSS, de CFE, de Lucifuerza, etcétera, ¿no? Los de texto están bien. Fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros, sino pues hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles. También los libros de texto y vamos a seguirlos impulsando con pues algunas nuevas incorporaciones, sobre todo, fíjense, para las niñas. Pues, cuando yo estudié, pues prácticamente, más allá de Josefa Ortiz Domínguez, no había mujeres en los libros de texto, más que la patria que estaba en la portada. Entonces, yo creo que para todos es muy importante que se incorporen las heroínas de la patria, y para las niñas y los niños es muy importante saber que hubo mujeres que participaron en la construcción del país. Entre Pues eso se sabe, pero bueno, es parte de la narrativa, ¿no? Mira, Claudia Sheinbaum ya confesó que a Marx Arriaga le ofrecieron un consulado. No tuvo empacho en decirlo, algo gravísimo. Lo que confirma y reafirma que en el gobierno dan embajadas a manos llenas, sin importar la experiencia en política exterior. Y sí, eso es una cuestión donde dices, oye, pues mucha que es que la doctrina Estrada, que es pues, no hacer nada, no tomar partido de absolutamente nada, ser neutral en todo, y por eso, pues, pon a quien sea, no importa. Ese es el premio, ese es el, ¿sabes qué? Ya se va exiliado, ¿no? Don Barredor a Reino Unido, ¿no? Mira, estoy en cuenta de que las manera policial, pero no le hicieron nada, ¿no? O sea,
Híjole, amigos, es que es devastador esto. Hay quienes no soportan que se hable bien de la presidenta o de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta ironiza que comentócratas deben de tener el mismo chat porque todos hablan de fisuras en la 4T. Digo, creo que ya no es un tema de que pues la disidencia, la oposición o los que están en contra del gobierno. Pues esto es un tema que se tiene que hablar, amigos, porque si eres mexicano y somos un pueblo politizado, ¿no? Ya esta cuestión de que pues antes, ¿no? No, ya, somos un pueblo politizado. Realmente la gente sí se interesa, aunque sea como una telenovela para muchos, ¿no? Pero pues no, ya no se puede callar las cosas. Ya no es una cuestión, es que están pagando para que hagan esto y demás. No, la gente habla de esto. Y lo que decían ahí, ¿no? De ir implantando ciertas cuestiones en la mente. ¿Qué pasa con los algoritmos? Porque si ustedes ven X, está plagado de todo esto si es que lo estás buscando. Mira, siempre he estado de acuerdo con las posturas y decisiones de la presidenta, dice Héctor Ayala, pero en este caso el camarada Marx Arriaga, los intereses de esta ala de derecha del movimiento se sobreponen. Se resume en un pésimo manejo de crisis. Este argumento de que no quiso agregar el legado histórico de las mujeres en los libros de texto es muy burdo. Habrá que seguir a detalle cómo continúa el desarrollo de este caso, ¿no? Porque aquí estaba, ¿no? Es lo que vi y me parece que es el libro que apoyo para el maestro, ¿no? Quizás el argumento es el de los alumnos, y es que también, ¿no? O sea, son la principal fuente de todo esto es el profesor. El libro es un apoyo, pero el profesor es el que enseña, ¿no? O sea, no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí estaba. Mira, Mario Delgado le malinformó a la presidenta de que Marx Arriaga se había negado a que hubiese modificaciones a los libros y ayer lo dijo 1000 veces, que claro que había que cambiar muchas cosas y meter más mujeres. Recuerden que los libros no los hizo él, fue una contribución de más de 1000 docentes, ¿no? Que sí, es lo que dicen. Está Marx Arriaga hablando. Todo esto, ahí están las muestras. Y bueno, ya el día de hoy, así como lo había previsto este Jalife, ¿no? Van a poner a una mujer indígena, ¿no? Obviamente, ¿cómo vas a ir en contra? Es mujer, número uno. Claudia Sheinbaum, ¿qué quiere? Con nada de mujer, ¿no? Y la reivindicación de todo esto. Y obviamente ella va a poner todo esto. Y si tú criticas, pues bueno, ¿no? Lo que decían era esto. Caray, como que se le pusieron el vestido de último momento, ¿no? Unas botas muy bonitas que no se ven baratas. Y ahí estaba, ¿no? Designan a Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos tras la destitución de Marx Arriaga. Ella es pedagoga, poeta indígena, activista de derechos educativos y culturales. Es una persona muy preparada, eso que ni qué, ¿no? Y estuvo, miren acá. ¿Ya viste, Marx? Te mandaron a LB para imponer a Nadia López García, una amiga entusiasta de los neoliberales que hacen retorcerte cada vez que respiras, como nueva directora de materiales ejecutivos, ¿no? Mira, vean, parte de lo que decía acá, miren. A cabo, y sobre todo si era más cercana a Mario Delgado o a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya fue nombrada la sucesora de Marx Arriaga. Y esto es interesante porque vale la pena comentarlo con ustedes, ¿no? O sea, es Nadia López García. Nadia López García es una poeta, pedagoga, promotora cultural, una tallerista mexicana. Ella nació en Oaxaca en 1992, es de origen mixteco. Es autora de varios poemarios bilingües en mixteco y en español. También ha recibido varios premios literarios, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoso y Aragón, y su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y forma parte de los materiales educativos en México. Desde 2024 ocupa el cargo de Coordinadora Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, una instancia del gobierno que depende de la Secretaría de Cultura. Esto lo vincula directamente con el equipo de Claudia Sheinbaum. En realidad es más gente de Claudia Casa de Curiel o Claudia Curiel de Casa, de este grupo cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. No es una figura pública o política tradicional, es más bien reconocida en el ámbito cultural, literario. Su posición institucional actual la relaciona con la estructura obviamente cultural del gobierno, pero no hay evidencia pública de que esté vinculada, por ejemplo, a los intereses de Mario Delgado, por decirlo algo, no como tal. Su enfoque la ha hecho visible sobre todo en eventos oficiales, en ferias de libro, programas culturales vinculados al Estado mexicano. E incluso su obra y sus declaraciones reflejan un interés en las lenguas originarias, la identidad indígena, la diversidad cultural, la visibilización de voces marginadas, y ha
dicho expresamente que escribir en lenguas originarias es un acto político, lo que sugiere una orientación cultural más que partidista, con énfasis en derechos culturales, pluralidad lingüística e inclusión. Y no se la asocia públicamente con una ideología política partidista concreta, pero sí con posiciones que valoran la diversidad cultural, la interculturalidad y la reivindicación de las lenguas y expresiones indígenas, lo que la coloca del otro lado como tal de intereses neoliberales que atentan precisamente contra los mismos. Este es el perfil tal cual de la nueva responsable de los materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ver directamente con la nueva escuela mexicana y que ha generado tanta controversia a raíz de la salida de la destitución de Marx Arriaga, quien anunció ya hace unos cuantos minutos que se va de su oficina en cuanto termine la jornada laboral. Literalmente sus palabras es porque ya esto, esas fueron sus palabras. Como miren acá. Wait, same lyrics to totally different songs made with music. Vean esto, ya es un pedacito nada más. Mario Delgado, o sea, lo personal fue más importante que lo institucional. Esto es, ¿no? Otro anuncio, what the fuck. No, but A ver, esperen. this is a miracle. This is magic. ¿Por qué actores? O sea, exacto. Mario Delgado, al haber llevado así, ¿no? La cuestión y lo que le pone a la presidenta. Sí, o sea, insisto, me podrán decir, bueno, es que el policía no, el simple hecho de estar un policía y perdón es inadmisible, no es correcto, y menos entre integrantes de un mismo partido, integrantes de un mismo movimiento, y menos cuando sabes que eso va a incendiar la pradera, porque Delgado no sabía. Entonces, perdón, la manera como gestionó Delgado jugó en contra de la propia presidenta de la República. Así de simple, jugó en contra de la propia presidenta que tiene todo el derecho a definir a su equipo de trabajo. Como tal, y si considera. Exacto, ¿no? O sea, al fin y al cabo dices, bueno, cada quien llega y pone a su equipo. Y ella pues está queriendo forjar porque pues va un año y todo y tiene que ir poniendo los instrumentos que ella pues crea pertinente. Y no se acomodó, no se acopló a lo que ella quería. Y dices, bueno, pero la manera, ¿no? Y Mario Delgado fue otro autogol. Fue otro chin. Tu mismo equipo te está... Yo creo que ahí va, ahí va y la están minando, a Claudia Sheinbaum. Vea que esto, que si considera que el perfil de nadie es lo que mejor le conviene, tiene todo el derecho a hacerlo. Ajá. Pero la manera en cómo se da esta situación me parece que es digna también de análisis, y digna también de cuestionar, y digna también de empezar a evaluar si Delgado es la persona adecuada para este tipo de decisiones. Porque la manera como se hizo es una manera que viene a incendiar una pradera, a generar enfrentamientos, a generar enconos, a generar decepciones, a generar molestias muy atendibles, dignas de escuchar y que no se pueden soslayar. Y un tema que tendría que haberse dirimido desde un punto de vista sí político, sí administrativo, sí de estilos, se convierte entonces ya en gritos, sombrerazos, acusaciones de traición a un proyecto, ¿no? Señalamientos que solamente le benefician a la ultraderecha, por supuesto. Se ha hablado incluso, ¿no?, de la relación de la ex esposa de Mario Delgado con Televisión Azteca. Efectivamente, Sofía López Mendoza es integrante de lo que se conoce como el círculo cultural azteca, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Este grupo, de círculo editorial, el círculo editorial azteca, ¿no? Está dedicado a libros, está dedicado a todo ello, pero hay que mencionar que López Mendoza está divorciada de Mario Delgado desde antes que ésta se hubiera impuesto la CEP. Ahora, si de repente vemos que en la impresión de libros aparece Círculo Editorial Azteca, ahí se acabó todo. Ciertas manos. Es lo que les digo, o sea, ahorita vamos a ver, ¿no? Dices, ok, ya está el golpe, ya está, se quemó la pradera, entre comillas, pero la cosa es, ¿qué va a seguir después? Dices, ya pusieron a una persona de confianza de Claudia, pero la cosa es, si empieza y se meten estos intereses, ¿no?, para los libros y todo este círculo, ¿qué va a pasar? Entonces sí tendríamos que cuestionar todo ello, ¿no? Pero por lo pronto me parece que aquí estamos ante este escenario. ¿Ustedes qué piensan? Me interesa muchísimo conocer su punto de vista al respecto de todos estos cambios y discusiones que se han venido dando en el gobierno de la Cuarta Transformación. Así que ya lo sé. Ahí está, ¿no? Miren acá. Déjenme les pongo esto. Ahí está. Miren acá. Sale el peine, ¿no? Ayer pregunté en un tweet, ¿por qué sería que Ricardo Salinas Pliego estaba defendiendo a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado? Y miren, Mario Delgado ¿cómo se le dice? Se quita para que no lo arroben directamente, pero pues ahí está la marca, ¿no? Y me contestó un ex empleado de Grupo Salinas. Pues resulta que la ex esposa y madre de los hijos de Mario Delgado, el mismo que se quita ahí la etiqueta, se llama Sofía López Mendoza, Drulcita. Trabaja como directora del Círculo Editorial de Azteca, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, de donde salieron las historias de los libros comunistas. ¿Se acuerdan que empezaron a hacer, ¿no? Y la gente así, ¡ah, sí! Son comunistas y que no sé qué, ¿no? Ahí como, bueno,
el desastre del huracán Otis, el gasolinazo de 2024, etcétera. O sea, es una propagandista, ¿no? ¿Se acuerdan de este tipo igual cómo escribía de los niños y toda esta gente? ¿Por qué siempre son ellos? Bueno, fue contratada en 2006, justamente cuando Mario era secretario de Finanzas de DF, ¿no? Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el gobierno de Marcelo Ebrard, en un claro conflicto de intereses. Por eso es que nunca van a ver a Mario hablar mal del evasor ni de sus empresas. La política, nada es casualidad, ¿no? Es para que vayan viendo, amigos. Es para que vayan viendo. Es que todo esto está manchado. A ver. ¿Qué está pasando en la SEP con los libros de texto gratuitos y la nueva escuela mexicana? ¿Te acuerdas de todo el embrollo, la pelea que hubo por los libros de texto gratuitos? Bueno, pues al parecer alguien quiere echar para atrás. Y no estoy exagerando, Miren, les voy a contar qué está pasando porque eso importa, y importa mucho. Hace unos días despidieron a Max Arriaga, el tipo que estaba a cargo de hacer los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Esos libros que tanto revuelo causaron hace un par de años. Déjame ponerte en contexto rápido antes de seguir hablando de esto. La nueva escuela mexicana no era solo cambiar libros por cambiarlos, era cambiar cómo se educa en este país. En lugar de que los niños nada más memoricen fechas y fórmulas, la idea era, y es, que aprendan a pensar críticamente, que entiendan su realidad, que cuestionen por qué las cosas son como son. Y obviamente eso no le gustó a mucha gente. A los empresarios porque prefieren empleados como esta. Es que lo que buscan, ¿qué es? Repetición, memorización. Lo que les decía, cuando éramos chiquitos, ¿cómo tú pensabas que el niño inteligente era aquel que repetía todo de memoria nada más? Pero no lo entendía, ¿no? Ahora lo que se busca es esto. A ver, piensen, a ver, hagan equipo, a ver, cuestionen y practiquen, a ver, ¿qué es esto? Explíquenselo, ¿no? No trabajadores cuestionan. Algunos conservadores porque los libros hablaban de género, de diversidad, de cosas que ellos consideran peligrosas e innombrables, sacrilegios. Hubo una campaña mediática brutal en torno a esto. Adoctrinamiento le decían, comunismo en las escuelas, ¿se acuerdan? Todo ese show. Bueno, pero los libros resistieron, porque López Obrador tuvo la voluntad política de sostenerlos. Ahora estamos con Claudia Sheinbaum en la presidencia. Ella prometió en campaña que iba a continuar con la nueva escuela mexicana. Literal, fue un compromiso de campaña de los 100 puntos. Activará el modelo educativo de la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos. Pero hoy las señales que estamos viendo son, por decirlo menos, preocupantes. Primero, porque pusieron a Mario Delgado como secretario de Educación Pública. Pero Delgado es un operador político. No viene ni de cerca del sector educativo progresista. Por otro lado, Delgado también se la pasa reuniéndose con empresarios. Y no reuniones por cortesía. Ese es el problema. ¿Se acuerdan cómo incluso Gatell tuvo que volver a salir y decir, oye, cuidado porque quieren volver a este tema del etiquetado, que querían ya dar marcha atrás y decir, no, ya aprendieron la gente, ¿no? Hay que quitar el etiquetado. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Y una vez más, puede más el interés económico para esta gente que el beneficio de la sociedad. Por eso, por sus hechos les conoceréis, amigos. Sino reuniones constantes que se pueden ya mencionar como sospechosas. Y último, se acaban de despedir a Max Arriaga hace unos días, que era quien defendía con todo los contenidos progresistas de los libros de texto gratuitos. Entonces la pregunta es obvia, ¿están negociando echar para atrás la transformación de la educación? Y enseguida te puedes preguntar también, bueno, ¿y qué tiene de malo que se hable con empresarios? Miren, el punto es este, la educación pública no se puede negociar con empresarios. Los empresarios siempre van a querer que la escuela prepare empleados, que la gente salga sabiendo cosas útiles para las empresas, sin cuestionarse absolutamente nada. Nosotros, el pueblo de México, necesitamos que la escuela forme ciudadanía, gente que piense, que participe, que exija sus derechos, que entienda pues cómo funciona el poder. Son dos visiones completamente opuestas de para qué sirve la educación pública de este país. Y si la gente está cediendo a las presiones empresariales, está presionando porque votamos con la cuarta transformación. Entonces, perdónenme, pero con todo respeto, hay que decir las cosas claras. Presidenta Sheinbaum, usted prometió continuar con la nueva escuela mexicana. Eso fue lo que la gente votó. Si permite que desmantelen los libros por presión de empresarios y grupos conservadores, va a estar rompiendo su palabra. Y eso tiene consecuencias políticas. Secretario Delgado, entiendo que tiene que hablar con todas y todos, pero el sector empresarial no puede decidir qué aprenden los niños mexicanos. Eso no es negociable. Y está usted donde está, gracias al obradorismo, a un movimiento que creyó y cree en la educación transformadora. No se olvide de esto. Miren, yo entiendo que gobernar implica negociar, que no se puede con todo al mismo tiempo, que hay presiones de todos lados, todos los días, pero hay cosas que no se negocian. La educación pública es una de ellas. Porque si hoy cedemos en los libros de texto, mañana van a pedir que quitemos contenidos de género. Pasado van a exigir que saquemos la historia crítica. Y así, hasta que la educación pública vuelva a ser lo que era, un sistema para formar mano de obra barata, no ciudadanos conscientes. Y no sé ustedes, pero para eso definitivamente no votamos. Entonces esto no es un reclamo, es un llamado a los maestros, a que estén atentos, a que pregunten qué está pasando con los contenidos. No dejen que les cambien las cosas sin consultarles. A los padres de familia, si les quieren vender que los libros adoctrinan, acuérdense de quiénes les están diciendo eso. Medios conservadores y empresarios que nunca han querido que sus hijos piensen críticamente. Al pueblo de México, pidamos a la doctora Claudia Sheinbaum que cumpla la palabra empeñada, que la nueva escuela mexicana se sostenga, porque eso fue parte del trato. Y al hacer, sepa que estamos vigilantes, que no vamos a permitir que desmantele silenciosamente lo que costó tanto construir. Y repito, no estoy inventando nada de esto. Las señales están ahí, despidos, reuniones sospechosas con empresarios y silencio institucional sobre el futuro de la nueva escuela mexicana. Y no es ustedes, pero cuando ven humo, generalmente es porque hay fuego. Así que mantengámonos alertas, porque si perdemos la batalla educativa, perdemos el futuro de la cuarta transformación. ¿Y qué? Cuando se los digo, eso no lo podemos permitir. No, amigos, o sea, y es que, híjole, yo ¿qué les digo siempre? Piensen siempre que críticamente, ¿no? Nada más para que vayan viendo. A ver, vamos a ver, Mario Delgado, FEMSA, Gatell, a ver si me parece. Facebook desde agosto del año pasado, mira cómo se promocionaba. Doctor Gatell habla sobre la mala estrategia de salud de las escuelas. A ojos de rana de Mario Delgado le involucrar a empresarios. Bien.
autorrevelación. Aquí quiero subrayar además, yo no estoy difamando al secretario de Educación, él solito está no solo exponiendo, sino presumiendo sus acciones, yo solo las estoy analizando. Otros comportamientos que son idénticos a los de los funcionarios de Calderón y Peña Nieto, está estableciendo este mecanismo de colaboración. Dice en su tuit que van a colaborar. Y colaborar quiere decir ser partícipes de la toma de decisiones de este programa de protección de la salud de toda la comunidad educativa, no solo la infancia y la adolescencia, como él lo está conduciendo. Ahorita vamos a hablar de eso. Quieren ser colaboradoras, es decir, está compartiendo la responsabilidad directiva con el poder económico. Por lo tanto, lejos de separar el poder político y el económico, lo está embediendo en las decisiones que le competen soberanamente al gobierno que representa la soberanía del pueblo de México. Lo segundo, y muy importante, los está involucrando como patrocinadores. Al momento en que ellos dan una aportación material, las básculas, por pequeña que pueda ser esta aportación, no sé cuántas básculas esté pensando y cuánto cueste, pero vamos a pensar que es por lo menos un par de millones, los convierte en copropietarios del programa, son dueños en cierta manera, y ellos a cambio van a exigir la libertad de opinar, la libertad de imponer sus criterios y de modificar, trastocar seguramente para debilitar la iniciativa de protección de la salud, protección frente a los daños que causan los productos ultraprocesados. Tercero, también preocupante e idéntico a lo que hizo el gobierno de Peña Nieto y Calderón, les está haciendo copartícipes para que elaboren materiales. Ojo, de aquí viene, esto fue cuando, 13 de abril del 2025, vean acá, por favor, pongan atención. Que hagan los materiales de cesación del tabaco o de prevención del tabaco. No tiene sentido que la empresa o las empresas que producen los productos dañinos para la salud, que fabrican los productos nocivos para la salud, hagan los materiales, porque obviamente ellos lo van a hacer con su perspectiva de qué son esos elementos. Y lo último de lo que dice es que compartan información científica. Ahora se resulta que son instituciones de investigación científica y educación superior o de divulgación de la ciencia. Por favor, es obvio que lo que van a hacer es aportar pseudociencia. Se conoce ampliamente que las industrias nocivas para la salud, por ejemplo la tabacalera, desde hace décadas invierten una enorme cantidad de millones, enorme, estamos hablando de trillones de dólares, en crear pseudociencia. Tienen institutos completos con plantillas de personas con grados académicos que fabrican evidencia científica distorsionada para distraer la atención respecto a lo que es la evidencia científica rigurosa sin esta manipulación o conflictos de interés. Es decir, está entregando todo el programa. Y termino diciendo un par de cosas. Cuando hablamos de publicidad, propaganda y patrocinio, es una triada que hay que entender bien de qué se trata. Publicidad es esta divulgación directa de los productos o de las sensaciones que quieren generar en las personas potencialmente consumidoras son frente al consumo potencial de productos. ¿No? Nada más para que vayan viendo. Mira, a rey muerto, rey puesto. Nadia López García será la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos. Marx Arriaga se rinde y dice que se retirará de su oficina cuando culmine su jornada laboral. Estuvo divertida la cortina de humo y a lo que sigue, ¿no? Cortina de humo, amigos. Hay mucho de fondo en esto. Miren, aquí estaban compartiendo esta doctora que nos la pasaron, una maestra. Entre Marx Arriaga, defensor de los libros de texto rápido y ya, de la Nueva Escuela Mexicana, y el director de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. En todo esto, ¿qué tiene que ver Salinas Pliego? ¿Lo saben? Sí, porque otra vez, el deudor de miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos, ese Salinas Pliego, es aparentemente la mano que mece la cuna en todo este pleitazo. Les explico. Salinas Pliego, en anteriores sexenios, tenía contratos millonarios y muy metidas las manos en editoriales como Santillana, Trillas, Castillo y SM. Esto también tenía mucha relación con los libros de texto que se distribuían, convenios con el grupo Prisa. Investíguenlo. Y en todo esto, por supuesto que tenía muchos privilegios, muchos negocios, muchas ganancias Salinas Pliego. ¿Qué pasa? Que cuando entran los libros de la Nueva Escuela Mexicana, a todas estas editoriales y a todo este negociazo de Salinas Pliego, simplemente le dieron la patada. Y por supuesto que este corruptazo, junto con todos los de la derecha, no se iba a quedar con las manos cruzadas. Él quiere retomar sus privilegios, sus negocios y toda la nota que le entraba por medio de los libros de texto educativos. Ahora se dan cuenta por qué tantos mensajes lavándole el cerebro a la gente, haciéndole creer que los libros son comunistas. Déjenme explicarles un poquito. Yo tengo 40 años en esto de la educación y desde siempre, desde anteriores sexenios, los libros los elaboraban expertos que casi nunca habían estado frente a grupo, no tenían ni idea. También somos conscientes que en cada año en México se reprobaban todas las pruebas internacionales, principalmente de lectura, de comprensión lectora y de matemáticas. Siempre las reprobábamos, éramos los últimos lugares. Los maestros que tenemos un poquito de pensamiento crítico también nos dábamos cuenta que esos sistemas educativos solo estaban para generar mano de obra barata. Sí, mano de obra barata para que gente como Salinas Pliego tuviera gente para explotarlos. Y para todos aquellos ingenuos que creen que los anteriores libros no tenían una ideología, nada más revisen. En la época en que quitaron el civismo, ¿para qué quitaron el civismo y todas las consecuencias que eso trajo a nuestra sociedad mexicana? Ya lo he dicho hasta el cansancio anteriormente, lo importante era pasar un examen, no importa si aprendías o no, lo importante es poder resolver mecanización. Porque igual cuando tú le dices a un policía, oye, mis garantías individuales, artículo 14 y 16, esos que ya se asustan, ¿no? Pero pues cuando pierdes el civismo, cuando te dejan de, pues, ¿cuáles son tus derechos? ¿Y cuáles son, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los ciudadanos? Pues, cosas importantes, amigos. Por eso lo que quieren es, pues, que hagan gente tonta, ¿no? Que
que no tenga formación de nada. Y lo importante era llenar libros. Por eso quieren volver a modificarlo. Fueron generados por docentes frente al grupo. Se generaron cientos de asambleas para consultar a los maestros. 1 millón de maestros en México participaron en este modelo. Nada más 300 maestros participaron en el diseño de los libros de primaria, Y como ya les he dicho anteriormente, esto de trabajo por proyectos tiene mucho que ver con el trabajo que se hacía hace más de 25 o 30 años en escuelas de muchísimo dinero. Yo he trabajado en escuelas en donde los alumnos, por ejemplo, actualmente para preescolar, pagan entre 9 y 11 mil pesos mensuales, en donde se trabaja muy parecido a lo que es la nueva escuela mexicana, por proyectos. De hecho, el TEC de Monterrey trabaja por proyectos, y no me vengan con la tontería de que el TEC de Monterrey es comunista. Por favor, piensen. Ahora, ¿por qué Marx Arriaga está levantando la voz? Y por favor, escuchen las entrevistas. No, Marx Arriaga, de hecho, reconoce la labor de Mario Delgado, como la reconoció la presidenta. Fíjense cómo nos están manipulando. En realidad, no hay una confrontación con Mario Delgado, que ha tratado de hacer lo posible, según él, para sacar adelante una de las instituciones más corruptas de México. Entonces, esa es una de las mentiras que quiero desmontar. No hay una confrontación entre Marx y Mario Delgado. Ojo con eso, ojo con la manipulación. ¿Por qué Marx levantó la voz? Porque hubo un evento el 5 de diciembre en la FIL de Guadalajara, en donde 11 estados de la República firmaron una alianza con la UNESCO, en donde también está metido el grupo Natura, sí, ese que vende maquillajes y cosas naturales, Avon, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Avon en la educación? Y Salinas Pliego, ¿para qué? Para proponer materiales alternativos. Otra vez, meter materiales de Santillana, SM, Trillas, Editorial Castillo, que tienen que ver muchísimo con Salinas Pliego. ¿Se acuerdan que esos libros eran carísimos, no? Para comprarlos, los libros de texto. ¿Se dan cuenta? Ellos argumentan que los niños de tercer año no saben leer ni escribir. Y quieren formar algo así como una alianza, le llamaron Alianza México Aprende Leyendo. Sí, como esas agrupaciones que dicen México contra la corrupción, ¿sí? Que dirige, por ejemplo, María Amparo Casars, ¿se acuerdan? Una corruptaza, y dirige esa fundación. De hecho, una editorial Mexicanos que es contra la corrupción, que también tiene que ver con Salinas Pliego, ya había cerrado sus oficinas y ahorita la está volviendo a abrir. ¿Por qué? Porque se va a dar otra vez el ingreso de estos materiales y los quieren meter otra vez a las escuelas. Y es que yo no entendía por qué decía que Marx Arriaga, por qué decía que quiere regresar a la privatización. Claro que sí, quiere regresar a los antiguos modelos para seguir generando niños y personas suficientemente explotables. Seguir generando mediocres con título, seguir generando mano de obra barata. Ahora, ¿quién está moviendo estas aguas? Por supuesto, Salinas Pliego, por supuesto, Claudia X González, por supuesto, los prianistas que quieren regresar pues a sus ganancias, a seguir explotando a la gente. No les conviene que se genere personas críticas desde la educación. Con respecto a la capacitación docente, bueno, se supone que los docentes nos hemos estado capacitando desde que surgieron los libros. De hecho, ¿sí recuerdan que cuando se dio esto, hasta en la televisión se analizaban los libros página por página? Y se supone que en las juntas de consejo técnico seguimos trabajando con esto del trabajo por proyectos, con esto de entender lo que es la nueva escuela mexicana. Pero ahora platícame, ¿tú sabías que Salinas Pliego tenía muy metidas las manos en todos los materiales de la Secretaría de Educación Pública? De allí que todos los medios de desinformación estén creando esta falacia de una confrontación entre Marx Arriaga y Mario Delgado. Ojo con ello. Eso. Nuevamente, no me creas nada. Por favor, lee los libros. Están en la página de la Conalitec. Porque si te quieres lavar... Los puedes descargar. ¿Estás aprendiendo matemáticas? Por favor, lee los libros y el proyecto. Si te dicen que tienen ideología y que van al comunismo, por favor, enséñame la hoja en donde literalmente se está afirmando lo que te dicen en los medios de comunicación. Si Salinas Pliego está metido en todo esto, por algo será. Ojo con eso. Nada más para que vean y dicen por ahí, bueno, es que como ya pagó los impuestos, eso es como el pago que le da Claudia, ¿no? Dicen, vean acá. Utilizan a los Marios, a las Mario Leticias, Delgado, a todos aquellos funcionarios sin escrúpulos, sin principios, que están dispuestos a vender a su pueblo con tal de recibir unas migajas. Entonces hay que entender que el gobierno no es el antagonista, es solo la herramienta. Amigos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de ello? Y eso también desata un debate, Dani, porque yo estaba viendo en redes sociales y no sé qué opinas tú, pero pues ya todo el mundo le quieren regalar consulados, embajadas. O sea, también creo que ahí... No, o sea, es que, híjole, amigos, todo lo que despertó esto. Y miren, ¿se acuerdan de Maximiliano Allende? Mira, toman cubículo en la SEP, como los porros delincuentes de la UNAM, que secuestran espacios como salones, auditorios y hasta oficinas para usar la sustancia, tener relaciones y sabrá Dios qué más. Así Marx Arriaga, ¿para qué quieren la oficina, amigos? O sea, este tipo de verdad, uno de los principales propagandistas, ¿no? Pero híjole, o sea, dices, oye, Claudia Sheinbaum
¿qué fue cuando las luchas estudiantiles para proteger la gratuidad del UNAM, no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Mira, primero lo madrea, lo calumnia y luego le pide entrevista. López Dóriga debería de estar orgulloso de tener estos relevos generacionales. Y es que le pone acá, ¿no? Estimado Marx Arriaga, desde la coordinación editorial del Subjetivo le extendemos una invitación para realizar una entrevista con motivo de la salida de la SEP en nuestro estudio ubicado en Ciudad de México, bla, 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 ¿no? O sea, ay, amigos, de verdad que, en verdad, mira... ¿Dónde andas, mi viejito chulo? Tu pueblo anda agüitado. Le dieron un madrazo al mero corazón y de quien menos esperábamos. ¿Dónde andas, apá? ¿Dónde andas, no? A ver, voy con ustedes. Espero que no se me hayan estado peleando por acá.